Bueno, como sabéis, estamos grabando la sesión, luego la colgaremos en el curso y seguimos consultando la base de datos. Tenemos nuestra información repartida en las tablas y queremos ver cómo extraer la información que nos interesa en cada momento en lugar de mostrar toda la información existente en cada una de las tablas. En principio empezábamos simplemente utilizando las cláusulas select, from y where, luego le metíamos el order by, luego incluimos operadores y funciones, posteriormente agrupamientos y el having para criterios en los agrupamientos, y lo que nos toca hoy es subconsultas. En realidad, cuando nosotros vamos a abordar consultas que requieren subconsultas, hay que pensar que no es más difícil, sino que requiere más tiempo. Es decir, si yo sé hacer una consulta básica, voy a poder incluir esa consulta, que ahora veremos, en una subconsulta, ¿vale? Entonces, como vais a ver, las consultas se van estirando, se van agrandando. Cada vez especificamos mejor los datos que queremos. Cada vez, si tenemos que especificar mejor los datos que queremos, es que tenemos que añadir más datos, ¿vale? Tenemos que añadir más cláusulas o tenemos que incluir más restricciones. Es decir, no se complica, sino que se alarga, que no es siempre lo mismo. Con lo cual, lo que hay que intentar es dedicar el tiempo necesario para obtener esa solución. Y en ese sentido, para eso nos va a ayudar mucho el poder ir probando poco a poco las soluciones que nosotros vayamos planteando en algún lugar. Yo os he dado la máquina virtual para que las vayáis probando ahí, porque si las lanzáis directamente al juez, el juez no os va a dar tanta información seguramente como la que os da la máquina virtual, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con subconsultas, entendiendo que en realidad una subconsulta va a ser una consulta que yo haría directamente en el intérprete, pero que en lugar de ver inmediatamente los resultados, sus resultados son utilizados por una consulta mayor. Entonces es simplemente una consulta cuyos resultados se incluyen en otra sentencia SQL, normalmente otra consulta, ¿vale? Dice en un ejemplo inicial, dice, por ejemplo, en el esquema, este es en el esquema HR, que sí que he cambiado las consultas, pero no este, ¿vale? Dice, ¿quiénes son los compañeros de departamento de Lawrence? En este caso, digamos que esa consulta, igual que la haríais si tuvierais documentos en papel, primero tendríamos que ver qué datos están asociados a Lawrence. En este caso, en qué departamento trabaja. Una vez que yo sepa su departamento, podré averiguar quiénes son los que trabajan en el mismo departamento, ¿vale? Pero si yo lo consulto primero en qué departamento trabaja Lawrence, pues me va a resultar complicado encontrar a los compañeros que trabajan en el mismo departamento, ¿vale? Entonces, si os fijáis, digamos que vamos a resolver esta consulta a través de dos consultas más sencillas, de dos consultas más pequeñas, ¿vale? Primero, en qué departamento trabaja y luego quiénes son los que trabajan en ese mismo departamento. Y para eso, primero vamos a ver en qué departamento trabaja Lawrence, vale. A ver, un segundo, que la ponga, porque ahora ya está corregido, vale. Entonces vamos a buscar en qué departamento de toda la tabla de empleados, ¿vale?, trabaja aquel cuyos apellidos son Lawrence, ¿vale? Si yo ejecuto esta sentencia, que la podemos ver, ahora la vamos a ejecutar directamente en la máquina virtual, me dice que el departamento va a ser el 60, ¿vale? Ahora,
Una vez que yo sé el departamento 60, tendré que averiguar quiénes son los empleados que trabajan en el departamento 60. ¿Vale? Y son estos que me van a salir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo ejecutar esas dos sentencias por separado. Vamos a irnos aquí y yo voy a ejecutar dentro del esquema HR en qué departamento trabaja Lorenz. Y aquí me dice que en el departamento 60. ¿Vale? Ahora vamos a ver quiénes trabajan en el departamento 60. Pues en este caso, ¿vale? Pues aquí tenéis los 5 personas, incluido Lorenz, que trabajan en ese departamento. Bien, una vez que yo sé hacerlo a través de dos sentencias, lo que puedo hacer es que ese 60 que yo he obtenido a través de una subconsulta, en lugar de utilizar esa constante de 60, yo puedo utilizar la consulta que he necesitado para llegar hasta ese 60. Es decir, yo tendría que poner esta misma consulta, pero sustituyendo este 60 por la consulta que me ha hecho llegar hasta ahí, sin el punto y coma. ¿Vale? Ya sabemos que todo esto, el resultado de toda esta sentencia es 60. Pues esa sentencia yo la podré incorporar a esta consulta simplemente poniéndola entre paréntesis. Y si no me he equivocado, porque he copiado el HR también. ¿Vale? Es decir, el resultado es el mismo, pero con una sola consulta. Esa subconsulta aquí parece menos útil, porque yo podría, evidentemente, hacerlo en dos pasos. Se os va a pedir que lo hagáis en uno. En el caso de que se os pida en subconsulta, se os va a pedir que lo hagáis en uno. Pero es que habrá momentos, pues, por ejemplo, en la creación de tablas o en la inserción, que no puedo hacerlo en dos, que tenga que hacerlo directamente en una sentencia, ¿vale? Y como sabéis que ya habréis empezado a trabajar con variables, pues muchas veces digamos que esa subconsulta la debemos entender como una variable, donde luego podremos utilizar variables en programación. Pero yo puede ser que al principio no sepa si me van a pedir los compañeros de Lorenz o me van a pedir los compañeros de Austin, ya que lo tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, esta consulta última que hemos hecho me sirve igual para los compañeros de Lorenz que para los compañeros de Austin. Vamos a ponerlo bien. ¿Vale? Me va a servir para los del departamento 60, pero si hay alguno vamos a poner, por ejemplo, que lo he quitado. Vamos a coger uno de estos de Taylor. Y me sirve esa misma consulta para los del departamento 50 o para los compañeros de Taylor. Hay más de un... Ahora veremos, ¿vale? He cogido justo uno donde hay dos que se apellidan igual. Vamos a intentar coger otro que no sea Taylor. Vale, a ver, Matos tiene pinta de no repetirse. ¿Vale? Y ahí están los compañeros, en este caso son compañeros de Matos que ya no están en el departamento 60, perdón, sino que está en el departamento 50. Entonces, yo he utilizado la misma consulta, la he dejado preparada y únicamente había que cambiar los apellidos, ¿vale? Entonces hemos utilizado
una consulta devuelve un valor y la utilizamos dentro de otra consulta. ¿Vale? ¿Alguna duda con esa forma de proceder? Sí. Alberto, este tipo de consultas se guardan, a la hora de estar trabajando, el script se utiliza, o sea, se suele guardar o son unas consultas muy pequeñas para guardarlas. Vamos a ver, nosotros lo que nuestro objetivo es llegar a programar aplicaciones, ¿vale? En vuestro caso multiplataforma. Entonces vais a dejar programadas las consultas. Es decir, la aplicación la utilizará un usuario que no sepa SQL. Con lo cual, todas esas consultas deberán estar guardadas. ¿Cómo? Pues ya veremos si utilizamos un lenguaje de programación de alto nivel o si utilizamos las propias rutinas del gestor de la base de datos. Nosotros lo que tenemos que ver es en el tema 7, en el tema 6, programación de base de datos. ¿Vale? Pero también en programación estaréis viendo cómo acceder a base, no todavía, sino al final del curso, veréis cómo acceder a base de datos desde un lenguaje de programación. ¿Qué ocurre? Que se van a dejar preparadas, es decir, nosotros las estamos haciendo aquí, pero luego esas consultas tendrán que ir de alguna forma introducidas en el lenguaje de programación o en las rutinas que hagamos de base de datos. ¿Vale? No va a haber nadie. Normalmente, ¿vale? Sí que es cierto que a veces se pueden hacer consultas directamente desde línea de comando, desde cualquier cliente de base de datos, pero lo que nosotros buscamos, el objetivo que nosotros buscamos es que vosotros seáis desarrolladores de aplicaciones, con lo cual en vuestras aplicaciones estarán estas consultas. ¿Vale? Y aquí Lorenz o Matos, ¿vale? Lorenz o Matos que hemos puesto será una variable donde alguien dirá, pues yo quiero saber quién es el compañero, y habrá un botoncito, un cuadro de texto en vuestra aplicación con un botoncito que busque los compañeros o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces esas sentencias que nosotros escribimos aquí directamente estarán codificadas, pero junto a otras cosas, junto a otras líneas del lenguaje de programación o junto a otras líneas de las rutinas de base de datos. ¿Vale? Okay. Y muchas sentencias son muy sencillas, ¿eh? Muchas de las sentencias que se utilizan son muy sencillas. Vale, continuamos. Hemos visto entonces lo que es una definición, que es buscar una consulta y el resultado de esa consulta, que en este caso era un valor único, lo incluimos como valor dentro de otra consulta. En este caso, en vez del valor, lo sustituimos por la consulta que ha dado lugar a ese valor. Eso en el caso de que se devuelvan valores individuales, que es lo que hemos visto, ¿vale? Esta consulta devuelve un único valor, ¿vale? Y yo utilizo el igual que, el mayor que, o el menor que, o el distinto que, cualquiera de los operadores relacionales. Esto lo estamos utilizando igual que lo utilizaríamos aquí con el igual a 60, lo utilizamos ese operador igual aquí en este caso, ¿de acuerdo? Estamos utilizando un operador igual, mayor o menor, porque lo que vamos a dejar a la derecha, o el resultado de la subconsulta, es un valor único. Por ejemplo, hasta ahora no podíamos utilizar a la vez una función de grupo con un valor individual. Os dije que yo no puedo mezclar, ¿vale? Pues por ejemplo, select first name con el max. Vamos a poner el max. ¿De acuerdo? A mí me gustaría, por ejemplo, saber quién es el que más cobra, pero yo no puedo hacer esto porque el max salary es un valor, ¿vale? Y tengo pues 100 empleados y no sé ese valor con quién
relacionarlo, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso, utilizar una subconsulta, ¿vale? Yo quiero el nombre de la tabla empleados, donde su salario sea igual, y ahora lo que tengo que buscar es cuál es el mayor salario. ¿Vale? Esta subconsulta me va a devolver un valor, ahora lo vemos si acaso. Pues yo quiero saber de todos los empleados quién tiene su salario igual a este. Es posible que salgan dos empleados, eso sí, que haya dos que cobran lo mismo, ¿vale? Pero el select más salary me devuelve un único valor, ¿vale? En este caso se llama Steven King, si no me equivoco. Entonces, sí que puedo utilizar el igual aquí porque estoy seguro de que el max salary solo devuelve un valor. ¿De acuerdo? Si devolviera más de uno, pues a lo mejor el operador, ¿vale?, ya no podría ser el mismo, ya no sería el mismo, ¿no? Dime quiénes están. Puedo utilizar el igual, pero también puedo utilizar el mayor. Aquí no tiene sentido porque no hay nadie que cobre más, pero sí que puede haber alguien que cobre menos, ¿vale?, pero en vez de que salgan todos, que esté en el departamento 20, ¿vale? Pues hay dos en el departamento 20 que cobran menos que el salario máximo. ¿De acuerdo? Vale, eso es para cuando la subconsulta nos devuelve un único valor. Pero si nos devuelve más de uno, ya no podemos utilizar, hemos dicho, estos operadores, sino que tendremos que utilizar in, aquí los tenéis, any, all, in o not in, ¿vale? Donde en este caso, donde el trabajo es uno de los trabajos que existen en el departamento 20. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Dice aquí, ¿quiénes realizan alguno de los empleos que se desarrollan en el departamento 20? Pues tendré que saber qué empleos se desarrollan en el departamento 20. En este caso ya no hay uno solo, ya hay más de uno, ¿vale? Es decir, a ver que no se me vaya de ahí. En vez de escribirlo lo copio más rápido. Tenemos dos trabajos que se realizan en el departamento 20. Vamos a ver ahora quiénes tienen asociado ese trabajo. ¿Vale? Y digo, dime, donde su job ID es uno de esos. Vamos a dejarlo de momento sin operador. En este caso, imaginaos que yo tengo que poner esto. MK. Uno de esos dos es. Aquí ya no puedo poner el igual, porque un job ID no puede ser igual a uno de estos dos, ¿vale? Entonces tiene que ser, en vez del igual, el in. Y si lo pongo con comillas, mejor. ¿Vale? Pues son estos dos empleados los que tienen alguno de esos trabajos. En lugar de poner esto con comillas, vamos a sustituirlo por los empleos que hay en el departamento 20. Es decir, esta misma consulta, donde yo pongo sin el punto y coma los empleos que hay en el departamento 20.
Entonces es una subconsulta que devuelve más de un valor. Fijaos que si yo le hubiera puesto el igual en vez del in, es muy común que salga este error. ¿Vale? Mejor así, a ver. Se lo pongo aquí mejor porque si no el error que me da no es el igual. Esto es, ¿vale? Aquí me está diciendo la subconsulta, es decir, esto devuelve más de un registro. Como devuelve más de un registro, no puedo utilizar el igual, ¿vale? Ese error o errores similares pueden aparecernos. Subconsulta devuelve más de un registro, con lo cual no utilices el igual, ¿vale? Tendremos que utilizar el in, el not in, ¿vale? Si le pongo el not in, ya sabéis que sería todos los que no sean ninguno de esos dos que hemos puesto. El all, que se utilizaría normalmente con un operador relacional de los de antes, ¿vale? Cuando es menor que todos los del departamento, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo aquí, en vez de job ID, yo tengo el salary. En este caso lo que me devuelve es, vamos a verlo, vamos a ponerlo aquí aparte. El salario de cada uno de los empleados del departamento 20. Si yo quiero saber quién tiene un salario mayor que todos los salarios del departamento 20, o que cualquiera de ellos, ¿vale? Pues le diría, muéstrame, vamos a poner solo el first name, y le pongo el all aquí, mayor que todos estos de aquí, todos los departamentos, ¿vale? Todos los salarios del departamento 20. Y solo están estos, vamos a añadirle si acaso, para que veamos que sí. Fijaos que este eran 13.000, el mayor de todos, evidentemente si es mayor que 13.000 tiene que ser mayor también que 6.000. Y aquí me salen aquellos que tienen un salario mayor que todos, ¿vale? Si le pusiera que alguno de ellos, le puedo decir, dime los empleados que tienen un salario mayor que alguno de ellos. Entonces ya me salen no solo los que tienen más de 13.000, sino los que tienen también más de 6.000, me parece que era. Evidentemente eso se puede modificar. Yo puedo hacer la misma consulta sin utilizar mayor que any, con decir mayor que el mínimo, sería igual que decir mayor que any, ¿no? Me salen los mismos. Y en vez de null podría utilizar mayor que el max. Y me sale null, ¿vale? Entonces son dos consultas, cada uno que elija la que quiera, que me permiten obtener el mismo valor. O utilizo el max y el min, o utilizo all y any, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Alguna duda? Esto es para aquellas ocasiones en las que se devuelve más de un registro. Si la subconsulta devuelve más de un registro, yo tengo que utilizar any, all, in o not in, ¿vale? Pero no solo eso, sino que además podemos hacer que la subconsulta, hasta ahora estábamos devolviendo valores de una columna. Puede ser que devolviéramos, como en el caso de cuando devolvíamos el departamento 60, podíamos devolver un único valor de una determinada columna, en este caso del Department ID, o podemos devolver, o lo que hemos hecho hasta ahora es devolver
varios valores, pero de la misma columna. Cuando utilizábamos aquí, ¿vale?, JobID, varios valores de la misma columna. Pero también podemos devolver tuplas, es decir, varios valores de la misma fila. Por ejemplo, aquí lo tenemos, podemos devolver en este caso el apellido y el departamento de alguien, incluso aquí la fecha de contratación, ¿vale? Y luego lo puedo, a ver, un segundo, aquí, es que me he pasado, ¿vale? En este caso el departamento y la fecha de contratación menor. Si la fecha de contratación menor es la de más antigüedad, ¿vale? Dice quiénes son los más antiguos de cada departamento, y yo puedo hacer que me muestre la fecha de contratación menor del departamento, pero ya sabéis que lo que no puedo meter es aquí el nombre, ¿vale? Yo podría ejecutar esa consulta que estáis viendo ahí, y me dice, en el departamento 70, el que fue contratado hace más tiempo fue este, pero no sé quién es. Y de hecho, vuelvo a repetir, no puedo ponerle el first name o el last name, lo que queramos, ¿vale? Porque en el departamento, que es por lo que yo estoy agrupando, sí que puedo utilizar el departamento en los grupos y puedo utilizar una función de grupo, pero no puedo utilizar aquello por lo que no estoy agrupando. Entonces, si yo quiero saber quién es en cada departamento, quién es el de mayor antigüedad, no solo me tendré que fijar en su antigüedad, porque puede ser que dos personas hayan sido contratados en la misma fecha pero en departamentos distintos, ¿vale? Tendré que fijarme a la vez en que tenga 70 en el departamento y 1994 o junio de 1994 en la fecha, ¿vale? Entonces voy a comparar esos dos valores diciendo muéstrame donde la pareja Department ID y fecha de contratación, esa pareja, lo que está entre paréntesis, tienes que ser igual a la subconsulta que vamos a poner, que la subconsulta era, hemos dicho, perdón, no va a ser igual, va a ser in, porque como hay varias, en vez de igual, donde la pareja es una de las que aparecen en esta tabla. Y ahí tenemos, ¿vale?, Stephen King. Bueno, vamos a ponerle también departamento y fecha para que se vea que coinciden, que podamos contrastar la información que nos aparece. ¿Vale? Por ejemplo, del 90 es que solo está Stephen King, que es el que más cobra, pero en el 30, por ejemplo, 7 del 12 del 94, que es Rafael, 7 del 12 del 94 en el 30, hemos dicho. Por aquí está el 30 y efectivamente el más antiguo es de esa fecha en el departamento 30 y esa pareja de valores le corresponde a Rafael. ¿Vale? Entonces podemos comparar no solo valores individuales con el igual, no solo conjunto de valores con el in, sino que también podemos comparar tuplas, parejas de valores, o, bueno, si queremos que en vez de parejas sean tríos o lo que sea, podemos comparar varios valores a la vez. Eso sería con tuplas de valores. Y luego hemos dicho que estamos utilizando
sus consultas, pero de momento las hemos utilizado únicamente en el web. ¿Vale? Todos los ejemplos que hemos puesto eran web, pues el salario es igual al salario máximo, o web, ¿vale?, en restricciones. Luego puede ser que nos interese utilizar la tabla que surge de una subconsulta dentro de un join, por ejemplo. ¿Vale? Dice en este caso, ¿qué empleados tienen mayor antigüedad que los que más cobran de cada uno de sus departamentos? Hemos visto quiénes son los más antiguos del departamento, ¿vale? Podemos saber también quiénes son los que más cobran de su departamento, que sería parecida a la que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces, si esto hemos dicho que son los más antiguos del departamento, pues podríamos hacer algo parecido con el max salary. Estos serán, vamos a ordenarlo. Ya sabéis que luego podemos ir añadiendo cláusulas, por ejemplo, la de ordenación, que es tan importante. Order by, en este caso, department. Vale, y ahí tenemos el 10, pues esta persona es la que más cobra en el departamento 10, la que más cobra en el 20, en el 30 y así sucesivamente, ¿vale? Ya sé quiénes son los que más cobran, y la pregunta me dice, pues quiero saber quiénes tienen más antigüedad que esto, porque nadie va a cobrar más que estos, ¿vale? Pero de su departamento, ¿quién tiene más antigüedad? ¿De qué empleados tienen mayor antigüedad de los que más cobran de su departamento? ¿Vale? Entonces, lo ideal sería poder comparar, hacer una unión de las tablas, un join en este caso de las tablas, viendo y pudiendo comparar el departamento y en este caso la antigüedad, ¿vale? Yo necesitaría de aquí la antigüedad, que la he borrado antes, pero la voy a necesitar. Para poder compararla, el salario no me haría falta, pero bueno, la antigüedad sí, porque yo quiero comparar los del departamento 10, ¿vale?, con la antigüedad de Wallen, de Jennifer Wallen, porque a lo mejor hay gente con más antigüedad pero que cobra menos, es normal, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría poder utilizar esta tabla como lugar de entrada. Es decir, si yo tuviera, dime el nombre, perdón, last name, el apellido y el nombre, y yo quiero enlazarlo con esta tabla que la voy a llamar los mejor pagados, donde el departamento de cada empleado con el departamento de los mejor pagados debe ser el mismo, ¿vale? Voy a intentar unirlos a través del departamento, o en este caso con employees punto department ID tiene que ser igual al de mejor pagados department ID. Un momento. Vale. Si esto fuera una tabla de las que existen en la base de datos, yo podría hacer esto. Lo que pasa es que esa tabla no existe. Esa tabla la he obtenido
al aplicar todo esto. Pero yo podría venir aquí y decirle que lo enlace con todo esto y ponerle, eso sí, un alias. ¿De acuerdo? Vale. Al ponerle alias, ya sabéis que cuando utilizamos dos tablas, si hay un atributo que se llame igual, pues lo tengo que identificar de qué tabla lo quiero. ¿Vale? En este caso, el last name vamos a ponerle a employees emp, porque lo tendremos que poner un alias porque si no me voy a hinchar a poner emp. ¿Vale? Entonces, este atributo sería ambiguo porque pertenece tanto a mejor pagados como a employees. ¿Vale? Pues emp por aquí, emp por allá. Y esta es la subconsulta, y a ver dónde más. Creía que la había puesto. Ah, no, es que la he puesto en Project MP. Sí. Bueno, aquí la veo. No la voy a escribir toda otra vez, porque la tenemos por aquí, que si no... ¿Vale? Se queda evidentemente un poco larga, porque el join no sé dónde lo había puesto. A ver. Ah, no, porque no lo he puesto el emp aquí, el join está antes, vale. Para que veáis, eso sí, el resultado intermedio, que no es este. ¿Vale? El resultado intermedio de unir esas dos tablas, ya puedo añadirle todo lo que quiera, el nombre y apellidos del empleado, también querré el salario y querré de los mejor pagados. Vamos a poner solo el salario porque si no... ¿Vale? Entonces yo ya sí que puedo, Stephen King, yo ya sí que puedo comparar esto con esto. ¿Vale? No tengo la antigüedad aquí porque si no sería un poco más largo, pero yo puedo compararlo con el que más cobra de su departamento. ¿Vale? Y evidentemente pues Kochar no. Este tampoco cobra más que el de su departamento. ¿De acuerdo? Alguno que cobre más... Bueno, que tenga más antigüedad. Estamos comparando salarios, evidentemente no puede cobrar más que el máximo de su departamento. Tendríamos que poner, para poder comparar bien, las dos... Vamos a ver. En vez de comparar salarios, tendríamos que comparar la fecha de contratación con mejor pagados. Aquí sí, sin fijarnos en el salario, porque nadie va a cobrar más que el que más cobra de su departamento, pero sí nos tendríamos que fijar en si alguno tiene una fecha anterior. Por ejemplo este, ¿vale? Aquí tenemos a Matthew Weiss, que tiene una fecha de contratación de junio del 96, en cambio el que más cobra de su departamento es de abril del 97,
¿vale? O este que es del 95, en cambio el que más cobra del 97, ¿vale? Teniéndolos con un join, habiéndolos puesto en la misma fila, yo ya puedo comparar el que más cobra de ese departamento, que ha salido de una tabla y esa tabla lo utilizo en la subconsulta, ¿vale? Con cualquiera de los empleados. Y ahora ya sí daba, a ver, creo que el resultado que teníamos. ¿Vale? Estos son los que tienen una mayor antigüedad que los que más cobran de su departamento, entendiendo que estoy haciendo un join con una subconsulta. ¿Vale? Vuelvo a repetir, lo que tenéis que afrontar este tipo de consultas pensando en que os va a llevar más tiempo, pero que no es una dificultad mayor. Lleva más tiempo el ir encajando todas las piezas, pero no incrementa la dificultad, porque si pensáis que es muy difícil, pues os rendís enseguida, ¿vale? Entonces pensad que simplemente son consultas que os van a ocupar más tiempo que una sencilla consulta, y habrá de todo, ¿vale? En los exámenes luego tiene que haber de todo, algunas que sean más fáciles y algunas que sean más difíciles. Como habéis visto, en realidad yo os he dicho que ese join lo hacíamos con una subconsulta, pero en realidad ese join estaba hecho con una subconsulta que a su vez tenía otra subconsulta, y así infinitamente. Yo puedo seguir anidando, pues no sé el límite que tendrá el gestor de base de datos, pero no vamos a llegar a ese límite seguramente en nuestra vida, ¿vale? Pero sí que puedo ir anidando que una consulta utilice otra y que utilice otra, todas las que necesite. Lo que tengo que hacer yo es ir componiendo ese puzzle despacio, ¿vale? Viendo cuáles son los resultados intermedios. En este caso os he dibujado en colores distintos lo que es la consulta principal, que hace uso de una subconsulta, que hace uso a su vez de una segunda subconsulta, pero viene a ser la misma que hemos utilizado anteriormente, así que no la vamos a ejecutar, el resultado es el mismo, es simplemente subconsultas anidadas. Y con esto termina la explicación, no la práctica, porque habrá que seguir practicando la práctica de subconsultas. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? Porque nos vamos ya a operaciones de conjuntos, ¿vale? Fijaos que aquí estamos intentando combinar, unas veces nos fijamos en las columnas, otras veces en las filas, otras veces combinamos para tener en la misma fila varios valores que estaban en varias tablas, ¿vale? Las formas de combinar esos datos, pues hay muchas, hay multitud de combinaciones. Cuantas más tablas, pues más formas de combinar tenemos, evidentemente. Y lo que vamos a hacer ahora es juntar dos consultas, pero teniendo en cuenta que son dos consultas separadas, y lo que vamos a hacer es añadir filas o eliminar filas, ¿vale? A otra consulta. Bueno, vamos a unir en una sola el resultado de dos consultas, o bien, bueno, ya veremos cómo las unimos, si es con más filas, con menos filas o con las filas que coinciden. Esas son las operaciones de conjuntos. En este caso dice que debemos mostrar los empleados que tienen el trabajo de presidente o pertenecen al departamento 20. Evidentemente muchos de vosotros, fijaos que he cogido unas consultas y unas tablas sencillas. Luego, si podremos intentar buscar otra utilidad para este tipo de consultas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo os pusiera este ejercicio, ¿vale? Muestra a los empleados que tienen el trabajo de presidente o pertenecen al departamento 20. No necesitaríais saber la unión en este caso, porque yo puedo hacer presidente, que es A de pres. Yo le digo, dime dónde o tiene el trabajo de presidente
o bien el subdepartamento es el 20. Ya está, y me sale, ¿de acuerdo? Pero también depende de cómo vosotros abordéis ese ejercicio, porque a lo mejor hay otras personas que lo abordan, bueno, pues vamos a ver quiénes son los presidentes, si es que hay más de uno, y quitamos esta sentencia y me sale uno, y quiénes son los que trabajan en el departamento 20, y quito esta restricción. No es que la quite, es que al principio a lo mejor ni llego a ponerla, ¿vale? Y yo quiero que el resultado final sea este por ser presidente y estos dos por pertenecer al departamento 20. Pues lo que hago es la unión de las dos tablas. Primero me pones un resultado y luego me unes otro, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que primero, da lo mismo el orden en este caso, yo tendría esa sentencia y a esta le voy a unir, vamos a ver, otra más, que son los del departamento 20. Y así le puedo poner el punto y coma. Le he puesto dos veces la misma, perdón. Hemos dicho que esta y a esta le unimos la del departamento 20. Que no la he copiado. Ahora sí, ¿vale? Y sale como resultado de esa unión de consultas, sale una tabla con la agregación de los dos resultados. Restricciones, pues evidentemente que los tipos de las columnas tienen que ser compatibles, tienen que tener el mismo número de columnas, es decir, si a la primera le pongo, o a la segunda, ya que la tengo más cerca, si le digo que de la segunda me muestre el salario, ¿vale? Pues me dice que no, que hay una que tiene 3 columnas y hay otra que tiene 2, y para hacer la unión o la diferencia o la intersección tiene que ser con el mismo número de columnas, ¿vale? Y que tengan sentido. Tampoco tendría sentido poner en una el last name, first name, y en la otra el job ID. He puesto una coma de más. Vale. Bueno, pues sí, me lo hace porque él dice son dos columnas de texto, me vale, porque aquí estamos sacando todos los valores de la misma tabla, pero lo normal es que la unión se utilice cuando estemos utilizando datos de tablas distintas, ¿vale? Por ejemplo, del Job History con los trabajos actuales, ¿de acuerdo? Entonces yo cojo de dos tablas y tengo que intentar combinar esos resultados, de manera que se agreguen resultados de una de las tablas al resultado de la otra. Y tienen que ser, vuelvo a repetir, mismo número de columnas y tipos compatibles. No tiene por qué ser exactamente el mismo tipo, porque aquí se varía en tamaño. No tiene el mismo tamaño el first name que el job ID, ¿vale? Pero como son compatibles, los dos son de texto, me vale. Vale, eso es en cuanto a la unión, que lo que hacemos es agregar. Vamos a ver qué pasa si lo que hacemos es la... ¿qué viene primero? ¿La intersección o la diferencia? Creo que la intersección. Eso es, ¿vale? En este caso dice, vamos a una consulta muy parecida. Antes era, muestra a los empleados que son presidente o que pertenecen al departamento 20. En este caso es, muestra los trabajos de los que son presidente, que esto no lo he cambiado, lo voy a cambiar. Un segundo, por favor. Y en este caso es y pertenecen, ¿vale? Pertenecen al departamento 90. Vuelvo a repetir, muchos de vosotros dirían, si a mí me pones esta consulta, yo lo que hago es coger un AND, ¿vale? Igual que antes hemos hecho un OR, a ver que lo tenía por aquí todavía. Antes teníamos un OR
y me salían 3, pues ahora le pongo un AND con el 90, porque el 20 no saldría nada, que se cumpla que es presidente, y el 90, pues en vez de 3 me tienen que salir menos, porque se tienen que cumplir más restricciones, y en este caso me sale solo 1. Es decir, de los 3 resultados iniciales he quitado 2, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo, en vez de con un AND, con una diferencia de con la intersección en este caso, ¿vale? Con lo cual partiríamos de lo que teníamos, en vez de la unión, aquí hemos dicho 90, hacemos la diferencia, perdón, la intersección. Era 90, a ver, al 20, se quedaba en el 20. Yo pideno. Esta es la unión, a ver, la intersección. Vale. Que he cogido una que no se cumple. Tiene que ser el 90 para que se cumpla la intersección, tiene que ser el 90. Ahora sí, ¿vale? Aquellos que salen, hemos dicho que Stephen King sale cuando el job ID es ADPRESS y también sale cuando el departamento es 90, ¿vale? Porque si pongo estas dos, la intersección de estas dos me da nulo, no hay dos filas que aparezcan igual en las dos. En cambio, la intersección de este con los empleados del departamento 90 sí que me da Stephen King, ¿vale? Y luego tenemos la diferencia, que sería el step. La voy a poner ya porque está, que sería parecido, pero las que no se cumplen. A ver si he guardado. ¿Vale? Dice cuáles son los empleados del departamento 20 y de todos esos empleados del departamento 20 elimina las filas que tengan como job ID mkmal, ¿vale? Me sale solo uno. Entonces, si lo hacemos por partes, veremos que estamos eliminando filas en este caso. Estos son los dos del departamento 20 y este sería, de este resultado estamos eliminando este otro, con lo cual me queda solo en la diferencia cero. Esto sería las operaciones con conjuntos, en este caso con conjuntos de registro resultante. Si yo no os exijo en principio que lo hagáis con unión o con diferencia o con intersección y vosotros utilizáis el AND, perfecto, ya os he dicho que a mí me vale, ¿de acuerdo? Lo que pasa es, vuelvo a repetir, en este caso sí que valdría, pero a lo mejor si yo cojo datos de varias tablas, ya el AND pues no me sirve, ya es una unión, ¿de acuerdo? Entonces depende de si utilizo datos de la misma tabla, puedo utilizar el AND, pero si utilizo datos de tablas distintas, tendría que utilizar seguramente la unión, la diferencia o la intersección. Bueno, con esto lo dejamos.